ir llegando al formato que tenemos de informe para este año, ¿no? De repente por ahí nos importa un poquito más el informar, pero es importante también conocer los cambios que se han venido dando, porque eso nos va a ayudar a entender todo lo demás. Muy bien. A ver, ahí tenemos una pequeña agenda de lo que va a ser esta reunión. En primer término vamos a ver un poco sobre el cambio de nombre, el logo de Miet a DNI. Vamos a ver un poquito sobre el nuevo paradigma del Sendero en la Gracia, que también ha sido difundido, y sobre el nuevo estatuto, ¿no? Ahí nos vamos a ir centrando un poco más al formato. Muy bien. Entonces vamos viendo lo que es el cambio de nombre y logo, ¿no? Antes conocido como MIET, Ministerio de Escuela Dominical y Discipulado, inclusive con su eslogan, ahí haga la conexión, ¿no? Que fue en alguna convención. Ahora DNI, Discipulado Nazareno Internacional. Muy bien, si se dan cuenta, lo que se mantiene, bueno, sería solamente Nazareno, porque en realidad ha habido cambio de logo, ¿no? Se ha adaptado un poco más lo que es el logo también de la iglesia, y se ha cambiado sustancialmente las palabras, la que queda solamente es discipulado, y es justamente ese el carácter que quiere darle, se le quiere dar a este ministerio, ¿no? Un poquito más amplio en cuanto al discipulado. Así que esto vendría a ser el cambio sustancial, y luego tenemos las maneras en las que el logo también se puede utilizar. En Discipulado Nazareno Internacional tenemos 3 maneras. Tenemos un enlace también donde usted puede descargar este logo para utilizarlo en los diferentes formatos o documentos que puedan emitir, ¿no? Como iglesia local. Así que este enlace yo se los puedo compartir, no hay ningún problema, y usted puede acceder y descargar, ¿no? Los formatos en JPG, PNG, en los diferentes formatos para que usted lo pueda tener para sus archivos. Luego tenemos los objetivos del cambio, muy importante también reconocerlos. El primero, reflejar adecuadamente el enfoque del marco global del discipulado de la denominación, que es el Sendero en la Gracia, ¿no? Recuerden que antes del cambio de nombre, primero salió lo que es el Sendero en la Gracia, y este cambio de nombre va justamente asociado a ello, ¿no? ¿Por qué? Porque se le quiere dar a la iglesia, ¿no? La iglesia nazarena quiere darle un mayor impulso a lo que es el discipulado, ¿no? La pandemia sin duda nos dejó ver que el discipulado era un área que estaba un poco descuidada en nuestra iglesia, ¿no? Muchos sufrieron de repente durante la pandemia para poder asociarse con otros creyentes, para poder juntarse, comunicarse, y es allí donde nos dimos cuenta que el discipulado pues era una de las áreas en las que hay que reforzar, y bueno, todo eso motivó a que surja el Sendero en la Gracia, y que también esté presente el cambio de nombre de DNI, ¿no? Lo segundo era reflejar el compromiso de hacer discípulos en un viaje continuo, ¿no? El Sendero en la Gracia no es nada más que resumir nuestra fe, ¿no? Como un camino de gracia, como un sendero de gracia. Entonces, eso también se tenía que ver reflejado dentro de la iglesia, y se puede lograr a través de DNI. Luego, adicionalmente, también podemos decir que se incluía, ¿no? La palabra nazareno, ¿no? Miet era el único departamento, ¿no? JNI, MNI ya tenían la palabra nazareno, faltaba ese departamento también, entonces se incluye la palabra nazareno, y también se mantiene, ¿no? La continuidad, ¿no? MNI, JNI y ahora DNI, ¿no? Entonces, son algunas de las razones principales del cambio. Hay un video también con el director global, Scott Rainey, explicando un poco acerca de estos cambios, ¿no? Ahí tenemos el enlace. Ahora, hablando un poco más del paradigma del Sendero en la Gracia, ¿no? Lo que es el Sendero en la Gracia es un nuevo paradigma, así se le conoce, ¿no? De repente en algunas iglesias ha sido difundido, en otras no todavía. Es parte de las preguntas que también vienen en el nuevo formato, y no hay ningún problema, ¿no? En poner no, porque seguramente se va a planificar hacer en el próximo año, 2023. Pero lo que se conoce como el Sendero en la Gracia no es más que un nuevo paradigma, ¿no? Del discipulado. ¿Qué quiero decir con un nuevo paradigma? Una nueva manera de ver, ¿no? El discipulado de la iglesia. Todo lo que hacemos en la iglesia es discipulado, ¿no? Desde que uno entra por la puerta, las personas ya están siendo discipuladas, porque el ujier que le recibe, la manera en que la congregación canta las alabanzas, ya está enseñando algo. Entonces, el Sendero en la Gracia nos enseña, ¿no? Que el discipulado no comienza cuando uno acepta a Cristo, sino comienza antes. Y es allí donde hablamos de gracia preveniente. Una segunda parte del camino será la gracia salvadora, cuando uno conoce a Jesús, da sus primeros pasos y comienza a caminar con él y comienza a aprender de él.
Pero una tercera parte, que a veces muy pocos llegan y pocas iglesias lo predican, la iglesia nazareno es una de las pocas que predica el mensaje de santidad, es la gracia santificadora, ¿no? Conocido también en nuestros artículos de fe como la entera santificación. Entonces, el sendero de la gracia es una manera de ver el discipulado. Tenemos tres partes del camino: gracia preveniente, gracia salvadora, gracia santificadora. Todos los que somos nazarenos conocemos, ¿no?, que hemos pasado por estas etapas. Y hoy disfrutamos de una gracia santificadora que nos hace ir hacia adelante y nos hace parecernos más a Jesucristo, ¿no? No nos hace estar confiados y decir, ah, no, ya yo lo logré, ¿no? Porque ni Pablo podía decir eso, ¿no? Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, decía Pablo, sino que prosigo a la meta, ¿no? Y Pablo hablaba como si estuviera en un gran camino. Ese es el sentido del sendero en la gracia. Nosotros, todos nosotros, estamos en un gran sendero de gracia y tenemos que enseñarle así también a las nuevas generaciones. Tenemos que enseñarle así también a la congregación, a la iglesia, para que ellos puedan relacionar, ¿no? Mi vida cristiana es un gran sendero de gracia en gracia, y el Señor siempre está allí presente. ¿Muy bien? Entonces, cuando nosotros teníamos la misión de Miet, ¿no?, ahí estaba enumerado antes también en el manual, era cumplir la gran comisión entre los niños, jóvenes y adultos. Y ahora tenemos una nueva misión. No quiere decir que no la vamos a cumplir, sino que simplemente se ha articulado de mejor manera, como está escrito aquí a la derecha. La misión de DNI es llevar a cabo, ¿no? Más que un hecho de cumplir, ¿no?, va el hecho de llevar a cabo, ¿no? Es un ejercicio constante. Eso lleva esta nueva terminología, digamos así, ¿no? Es un cambio de palabras, pero que le da un agregado, ¿no? Llevar a cabo la gran comisión. Antes se decía entre los niños, ahora se dice con los niños, con los jóvenes, con los adultos. Porque los niños, los jóvenes, los adultos, todos estamos en un sendero de gracia. Y los niños también pueden discipular así como van aprendiendo. Ellos también pueden ir guiando a otros niños así como ellos son guiados. Igual pasa con los jóvenes, igual pasa con los adultos. En este sendero de gracia todos seguimos aprendiendo, todos seguimos avanzando, ¿no? Nadie puede decir, ¿sabes qué? Yo ya terminé la carrera y de acá los voy mirando. No, todos estamos todavía en este sendero de gracia. Y hasta el último día de nuestras vidas continuaremos. Entonces, la nueva misión se va articulando así, de esta manera, con estas palabras. Luego tenemos también los propósitos de Miet. Antes eran 6, ahí los tenemos, ¿no? Y iban más dirigidos a la escuela dominical, ¿no? A poder dirigir a las personas en la enseñanza. Hoy hablamos de términos más amplios, como el discipulado. Y DNI tiene 3 propósitos, y los 3 propósitos van dirigidos a cada parte de este sendero de gracia que yo les vengo explicando. Alcanzar a los no creyentes para Jesús, gracia preveniente. Establecer a los nuevos creyentes en su fe en Cristo, gracia salvadora. Caminar con los creyentes hacia una vida totalmente entregada, de corazón limpio, que dé frutos y sea lleno del Espíritu, gracia santificadora. Entonces se han articulado así, de esta manera, ahora los propósitos de DNI. Y obviamente, ¿no?, todo lo que eran los propósitos de Miet se cumplen, ¿no?, dentro del propósito de DNI, pero ahora enmarca algo mucho más amplio, ¿no?, mucho más global. Ahora, entrando un poco ya al nuevo reglamento de DNI, también vamos a encontrar que DNI tiene ahora 5 principios, ¿no?, y que son los principios del discipulado, ¿no? Esos principios son como las columnas, ¿no?, de la casa. Entonces, todo ministerio de DNI local, distrital, ¿no?, y en todas las instancias, tiene que cumplir justamente con estos principios, ¿no? Todo lo que hagamos en la iglesia, en DNI, tiene que cumplir con estos 5 principios. La oración ferviente, el alcance compasivo, el aprendizaje bíblico integral, ¿no? No solamente parcial, sino integral. Mentoría y capacitaciones intencionales y relaciones auténticas. Esos son los 5 principios del discipulado, ¿no? Y inclusive usted de repente como presidente local, también en su iglesia, usted puede tratar con sus maestros estos temas, ¿no? Vamos a hablar de los 5 principios del discipulado. Y de cada principio usted puede ir desprendiendo alguna de las actividades que su iglesia ya viene haciendo, porque estos principios deben estar presentes en todo ministerio de DNI local. Y en el reglamento nos especifican un poquito más, nos dan un poquito más acerca de cada principio, qué significa y cómo en la iglesia se va articulando, cómo se va cumpliendo, cómo la iglesia lo va llevando a cabo. Muy bien.
Ahora, seguimos entrando en el reglamento. Una de las primeras cosas, luego de toda esta parte inicial, que es la parte estratégica, digamos, de la misión, los propósitos, los principios, entramos un poco ya más a la parte ejecutiva del ministerio, la parte más administrativa, ¿no? Que es por allí la que de repente nos toma un poquito más de tiempo, ¿no? Porque a veces uno dice, ¿para qué estamos sacando estadísticas? Reportamos números, pero es importante reportar los números, porque eso nos va a ayudar a ver cómo estamos creciendo como iglesia. Cada estadística que usted reporta va sumando a la estadística global. Y cuando los líderes globales se reúnen, van también sumando y viendo, ¿no?, cómo va avanzando el discipulado en cada una de nuestras áreas. Ahora, en ese sentido, es importante poder tener claro dos definiciones: la de matrícula y la de asistencia, que son los datos, digamos, primordiales que se solicitan en un informe, de un reporte, ¿no?, de un presidente de DNI local. Ahora, la lista de responsabilidad ahora ha pasado a ser la lista de cuidado y rendición de cuentas. ¿Por qué lista de cuidado y rendición de cuentas? Porque justamente quiere llevarnos a la iglesia a ese propósito, a que cuidemos a todas las personas con las que la iglesia tiene contacto y a que seamos conscientes también como iglesia que tenemos que rendir cuentas, ¿no? No es simplemente que me dieron un hermano para discipular o me dieron un salón para enseñar y yo enseño y de ahí, chao, hasta el otro domingo. No, yo tengo que rendir cuentas por esos alumnos que tengo. Esta es una lista de cuidado, yo tengo que hacer seguimiento, ¿no? Entonces, ese es el porqué, ¿no?, de este nuevo nombre, lista de cuidado y rendición de cuentas. Ahora, el propósito, ¿no?, de que exista en cada iglesia una lista de cuidado y rendición de cuentas es que cada iglesia local debe esforzarse por alcanzar a todas las personas no salvas de la comunidad, ¿no? Y acá no nos habla de ministerios. Si usted se da cuenta, no habla de que el ministerio de DNI, no, dice cada iglesia local. Los términos ahora en el reglamento de DNI son más, ¿cómo podríamos llamarlo? Tienen un enfoque mucho más amplio. No solamente abarca un ministerio. Ahora estamos hablando de la iglesia en su totalidad. Entonces, cada iglesia local debe esforzarse por alcanzar a todas las personas no salvas de la comunidad. Usted póngase a pensar en el lugar donde usted congrega. ¿Cuántas personas no salvas hay? ¿Cuántas personas podemos alcanzar? Pues esta lista de cuidado y rendición de cuentas tiene que ayudarnos a pensar en ello. Al fin de lograr esta meta, el Ministerio de DNI de la iglesia local deberá crear y mantener una lista de cuidado y rendición de cuentas, ¿no? Entonces, el Ministerio de DNI es esa herramienta que va a tener la iglesia local para poder hacer seguimiento a las personas, ¿no?, de la comunidad y cómo los vamos a alcanzar. Y eso lo va a hacer a través de una lista de cuidado y rendición de cuentas, o si usted lo quiere conocer en términos simples, a través de una lista de matrícula, ¿no? Solo que este es el nombre que se le ha dado a esta lista de matrícula. A ver, ¿qué más tenemos acerca de la lista de cuidado y rendición de cuentas? Debe, yo lo marqué ahí en negrita, porque el debe es algo que nosotros tenemos que cumplir, ¿no? Siempre que hablamos a veces en términos, no sé si tocarlo así, pero términos jurídicos de repente, o cuando hablamos de leyes, cuando hay un debe, es algo que tiene que cumplirse. Entonces, este reglamento de DNI tiene debes también, ¿no? Y ahí lo he resaltado. El nombre y la información de contacto, seguimiento de cada persona, ¿no? Para que esto sea una lista de cuidado y rendición de cuentas, debe tener el nombre de la persona, no solamente, pues, y acá hablamos de nombre, no solamente su nombre, su primer nombre, sino nombre completo, ¿no? Nombre, información de contacto, seguimiento de cada persona que asista regularmente a cualquiera de los ministerios de DNI y de cualquier individuo que la iglesia local haya contactado a través de los ministerios de alcance o de discipulado, evangelismo relacional. Es decir, una lista de cuidado y rendición de cuentas debe tener a todas las personas con las que la iglesia tenga contacto, a todas las personas a las que la iglesia haya decidido alcanzar, ¿no? Antes solamente teníamos nuestras listas de escuela dominical. No, ahora el término es más amplio, ¿no? Todo ministerio de la iglesia que esté ministrando a alguna persona, que esté mentoreando a una persona, que esté acompañándole en el sendero de gracia, tiene que estar en alguna lista, ¿no? Y DNI se va a encargar justamente de poder filtrar toda esa información y tener una sola lista de discipulados, ¿no? Por eso ahora el nombre es discipulado, ¿no? Discipulado Nazareno Internacional, o sea, tenemos que tener una lista de discípulos de la iglesia. Esto puede abarcar primordialmente
a los miembros en plena comunión, pero va más allá de los miembros en plena comunión. Los miembros asociados, las personas que van llegando a la iglesia, que están en discipulado, los que asisten a una célula, ¿no? Y a veces a las células no solamente asisten adultos, hay jóvenes también, adolescentes, niños. Entonces, todos ellos deben estar en una lista. Y la iglesia, ¿no? A través de DNI, debe procurar tener los datos de todas estas personas, ¿no? Es importante que las personas sean conocidas por su nombre, ¿no? Que no solamente estén en una lista, ¿no? Me ha sucedido, porque yo lo he visto también en mi iglesia local, ¿no? Que dice solamente, la lista de niños dice Lucía, ¿no? ¿Y quién es Lucía? Ah, no, es la niña, no tiene más datos, ¿no? Entonces, tenemos que preocuparnos por las personas, tenemos que saber quiénes son, quién lo trae, dónde vive, ¿no? Eh, y a partir de esos datos poder ir seguramente preocupándonos un poco más, ¿no? Para que esto sea verdaderamente una lista de cuidado y rendición de cuentas. Acá yo les puse un ejemplo de ficha de matrícula, esto no está en el reglamento, esto es una ficha de matrícula que utilizamos, por ejemplo, aquí en mi iglesia local, donde colocamos, ¿no? Para los niños principalmente, ¿no? Los nombres del estudiante, su fecha de nacimiento, ¿no? Ahí también ponemos si pertenece a alguna escuela de extensión o asiste a la iglesia local, y abajo los nombres del apoderado. Y también colocamos allí abajo, ¿no? Si es convertido, bautizado, miembro en plena comunión, o pertenece a algún ministerio, ¿no? Porque esos datos nos van a ayudar para luego poder también nosotros hacer el control, el seguimiento. Entonces, esta es una ficha que utilizamos, yo tengo el formato, se los puedo proporcionar, también de repente usted lo puede mejorar o adaptar, ¿no? A las necesidades que tengan en su iglesia local. Eso es una muestra nada más. Muy bien, continuando también con la misma lista, una vez que una persona sea añadida, ¿no? A la lista de cuidado y rendición de cuentas, la iglesia local debe buscar activamente ministrar a esa persona en el nombre de Jesús y llevarla a la comunión de la iglesia local, ¿no? Entonces, una vez que alguien se hace responsable de otra persona, es nuestro deber, ¿no? Activamente, dice, ministrar a esa persona, ¿no? Es decir, en términos cristianos, como dicen, hacer nuestro mejor esfuerzo porque esa persona, ¿no? Sea salva y comience a caminar en ese sendero de gracia, ¿no? Y en algún momento sea una persona que guíe a otras personas en ese sendero de gracia. Es decir, hacer todos los esfuerzos que en algún momento hicieron por nosotros. Es lo que nos dice también el reglamento acerca de esta lista. La lista de cuidado y rendición de cuentas se convertirá en una lista de oración activa para la iglesia a través de sus ministerios regulares de DNI. La LCRC debe impulsar a la iglesia local a construir relaciones cristocéntricas con todas las personas de la lista. Esta lista está destinada a proveer una responsabilidad relacional para el cuerpo de Cristo con su responsabilidad en la comunidad, ¿no? Y hay más cosas que dice el reglamento, yo solamente he cogido algunas partes, pero todo va hacia el mismo sentido, ¿no? Poder ver esta lista como la lista de personas que van con nosotros en este sendero de gracia. Como si usted fuera de paseo, ¿no? Con los niños, por ejemplo, ¿no? Algún parque, algún lugar de repente. Usted está muy atento con todos los niños que está llevando. Lleva su lista seguramente y está mirándolos si están todos completos. Pues de la misma manera, estamos en un sendero de gracia, es un sendero espiritual. Tenemos que tener una lista donde estemos viendo a todas las personas que están bajo nuestra responsabilidad y a ver, ¿quién se me está yendo? ¿Quién se me está alejando del camino? ¿Qué hacemos? ¿Cómo vamos a rendir cuentas por esa persona? Tenemos que ir, trabajar activamente, orar y cumplir todos los principios del DNI que ya les mostré, ¿no? Los 5 principios del DNI. Ahora, en esta sección 2 de la lista de cuidado y rendición de cuentas, nos habla de los grupos de personas que deben ser incluidos, ¿no? No se limita, sino nos dan algunos ejemplos de los grupos de personas que deben ser incluidos, como son la escuela dominical, ¿no? La escuela dominical no ha muerto, seguimos teniendo escuela dominical, ¿no? Mientras sigamos teniendo personas que van los domingos en la mañana a aprender, ¿no? Acerca de principios bíblicos, estamos hablando de escuela dominical, pero también pueden haber estudios bíblicos entre semana, pueden haber grupos pequeños de repente, pueden haber grupos en hogares o células, llamado de otra manera, también están en la lista de cuidado y rendición de cuentas. Discipulado 1-1 o mentoría, también puede suceder, ¿no? Que en la iglesia alguien está discipulando el 1-1, o está haciendo mentoría, ¿no? Está enseñando principios de liderazgo a otra persona. Ministerios de alcance en línea,
ahora a raíz de la pandemia, podemos tener clases por Zoom, de repente por Facebook o por algún otro medio, ¿no? Que pueda hacer en línea, confinados al hogar, personas que de repente por motivos de salud no pueden moverse de su casa, también deben ser incluidos si se les está administrando. ¿A quiénes más tenemos en esa lista? Casas de ancianos, centros de convalecencia, centros de cuidados de salud, etcétera. Ya en ese etcétera entran todos los lugares donde nosotros estemos ministrando. Guarderías, escuelas nazarenas hasta el grado 12, ¿no? O esto sería primaria, ¿no? Inclusive secundaria también si se tiene, y centros de desarrollo infantil. Entonces, todos estos grupos deben estar incluidos en la lista de cuidado y rendición de cuentas. Ahora, la sección 3 nos va a hablar acerca de la remoción de nombres, ¿no? ¿Cuándo una persona sale de mi lista? Bueno, primero que nada, esta lista debe ser revisada y actualizada trimestralmente por la Junta Local de DNI o por el Concilio Local de DNI, en otras palabras, pero en consulta con el pastor, ¿no? El pastor no pierde su rol, ¿no? Siempre de tener cuidado sobre el discipulado, ¿no? En este sentido, se le ha entregado la responsabilidad a un ministerio de la iglesia, con un líder, un concilio, pero el pastor no puede perder de vista. Siempre en consulta con el pastor se pueden remover nombres. ¿Bajo qué casos? Bueno, el reglamento también nos dice en qué casos se pueden remover los nombres. Cuando una persona se muda a otra ciudad. Bueno, se muda a otra ciudad, comienza a asistir de repente a otra iglesia, o está bajo el cuidado de otra persona, entonces salió de mi lista, pero yo me aseguro que esté en otra lista, ¿no? O me aseguro que esa persona esté caminando en este sendero de gracia, pero también bajo la responsabilidad de otras personas, de otro ministerio. Entonces, se muda de ciudad, se une a otra iglesia, solicita específicamente que se elimine su nombre, eso también es válido, ¿no? Que la persona diga, ¿sabes qué? Yo ya no quiero asistir a la iglesia, ¿no? Lamentablemente, así tenemos casos a veces. Entonces, también es uno de los motivos. O no haya asistido durante un año y haya sido ministrado fielmente por un líder de DNI adecuado. No hay personas que también, ¿no? Se hacen todos los esfuerzos posibles, ¿no? Entonces, si se hicieron todos los esfuerzos posibles y esta persona no quiere ya congregarse con nosotros, entonces tampoco se le puede forzar ni obligar, ¿no? Porque también nosotros tenemos que atender a otras personas. Entonces, allí está también esta cuarta razón por la que se le puede remover a una persona. O como sucede normalmente en las juntas, ¿no? A veces cuando revisamos la lista a fin de año, vamos viendo los miembros activos, inactivos y los que son borrados también, ¿no? Entonces, de la misma manera, solo que en DNI tiene que ser trimestralmente. Estamos hablando de una lista de discipulado. Es muy delicado esto, ¿no? Muy bien, habiendo visto ahora lo que es la matrícula, la lista de cuidado y rendición de cuentas, entramos al segundo concepto importante, a entender qué es la asistencia, ¿no? Y por asistencia queremos, decir el promedio de personas, ¿no? Que son discipuladas semana tras semana. Ahora, una vez más el propósito. ¿Por qué se lleva el promedio de asistencia en una iglesia? El propósito del cómputo, ¿no? O en otras palabras, el registro de la asistencia y del informe de asistencia del Ministerio de DNI en la iglesia local es ayudar a medir la efectividad de esa iglesia en su esfuerzo por hacer discípulos semejantes a Cristo. Es decir, ¿qué tan efectiva es esta iglesia haciendo discípulos semejantes a Cristo? Pues viendo sus reportes mensuales de DNI, vamos a ir viendo cómo su asistencia ha ido evolucionando, de repente creciendo, de repente descendiendo, o de repente con algunas curvas. Eso nos va a ayudar a entender, ¿no? Cómo esta iglesia está siendo efectiva en hacer discípulos. Pero no solamente para decir, uy, lo hice bien o lo hice mal, porque si la estadística bajó o el promedio de asistencia bajó, no quiere decir que necesariamente estemos haciendo algo mal, pero también nos dará un indicador y nos pondremos a analizar, oye, ¿por qué bajó la asistencia este mes? Ah, pero ¿qué medida de solución podemos implementar, ¿no? ¿Qué podemos de que este promedio crezca una vez más? Entonces,
Para eso nos ayudan los principios bíblicos para ser semejantes a Cristo, ¿no? Para que una persona sea contada en la asistencia de DNI, tiene que cumplir con esa definición. Tiene que estar conectado con la Biblia, ¿no? O conectado en un estudio bíblico en el que también se le enseñe la aplicación de principios bíblicos para ser semejante a Cristo. Entonces, es allí donde uno comienza a contabilizar a las personas. Es nuestro papel ahora como DNI, y seguramente esto se irá reforzando conforme pasen los años, el que nosotros podamos también hacer seguimiento o coordinar con otros ministerios para que las asistencias sean lo más precisas posibles, ¿no? Porque ya esto no solamente es DNI, no solamente es escuela dominical, sino que va también en relación con otros ministerios. Entonces también se va a necesitar mucho de un presidente local de DNI que establezca, ¿no?, relaciones con los otros líderes de ministerio que hay en la iglesia para poder también llevar a cabo, ¿no?, todas las estadísticas lo más preciso posible. Muy bien, hay dos consideraciones a tomar en cuenta para la asistencia, y esto lo vamos a ver a través de dos preguntas, ¿no? Una primera pregunta para considerar la asistencia: ¿a cuántas personas de forma individual está involucrando la iglesia local a lo largo de su viaje de discipulado? ¿A cuántas personas de forma individual? Usted podría tener ese número de repente ahorita. ¿A cuántas personas de forma individual está involucrando la iglesia local a lo largo de su viaje de discipulado? Esta pregunta nos lleva a pensar lo siguiente. En este caso, ¿no?, para el conteo de la asistencia, cada individuo se cuenta solo una vez. Una persona puede asistir a más de un grupo de discipulado, ¿no? Pero para el conteo del promedio de asistencia, se cuenta solamente una vez, ¿no? Se cuenta solo una vez. En ese sentido, el reto para DNI es poder tener justamente una sola lista y poder también llevar el conteo semanal de cada una de esas personas. Ahí ese es un poco el reto, y por eso seguramente se necesitará de más personas que apoyen en esta labor administrativa. Una segunda consideración es la siguiente: ¿cuántos contactos de discipulado se producen durante una semana o un mes determinado? Entonces aquí incluimos el factor tiempo. El propósito de ese número es ver el efecto completo del esfuerzo de discipulado de una iglesia local, ¿no? Entonces tenemos que medir el promedio de asistencia de manera semanal, porque una vez que lo medimos semanal, nos va a ayudar a poder tener el promedio mensual. Y si tenemos los promedios mensuales, vamos a poder tener el promedio anual, ¿no?, que es justamente lo que el informe o el reporte anual nos va a pedir, ¿no? Y es el que necesitamos, ¿no?, para compararlo también con los años anteriores. Entonces, de esta manera, estas dos preguntas nos ayudan a ver que cada persona en el promedio de asistencia cuenta una sola vez, y que es importante también reportarse semanalmente, ¿no?, bajo este periodo, ¿no? El periodo establecido por el reglamento y el manual de la iglesia es semanal. Usted en el reporte general que va a entregar a fin de año va a encontrar este cuadrito. Este es el primer cuadrito que va a encontrar, ¿no? Y en este cuadrito están justamente estos dos términos que hemos revisado. La lista de responsabilidad o rendición de cuentas, ¿no?, que es la matrícula, y usted va a poner cantidades por niños, jóvenes y adultos. Y de igual manera al costado va a poner el promedio de asistencia de esos niños, jóvenes y adultos. Y luego eso le va a dar totales, ¿no? El total de la lista de matrícula y el total del promedio de asistencia. Ahora, es importante considerar, porque luego de este cuadro usted va a encontrar otros cuadros con más detalle, ¿no?, como son el que está acá, las etapas de discipulado. Ese etapas de discipulado se basa justamente en el sendero en la gracia, ¿no?, como yo se los venía explicando. Por ejemplo, en este reporte hay 35 niños, ¿no? Una lista de matrícula de 35 niños tiene esta iglesia. Y en promedio asisten cada semana 25. Muy bien. Para efectos entonces de clasificarlos en las etapas de discipulado, esta iglesia ha colocado que tiene 5 niños en gracia preveniente. Es decir, estos 5 niños todavía no han tomado una decisión por Cristo. Tiene 20 niños, ¿no?, que este año tal vez decidieron seguir a Jesús y están en sus primeros pasos, están comenzando a conocer a Jesús. Pero también esta iglesia tiene 10 niños que ya están comenzando a servir en la iglesia.
que estos niños ya tienen más tiempo en el sendero en la gracia y han comenzado a entender que ellos tienen que parecerse más a Cristo y definitivamente lo están haciendo, ¿no? Y si se dan cuenta, 5, 20, 10, ¿no? Suman los 35 que se reportaron abajo. Inclusive tenemos, y esto es un dato adicional, 5 niños que están discipulando. 5 niños están discipulando en esta iglesia, ¿no? Este es un dato adicional, ¿no? Pero sobre todo estas 3 cifras, este 35 tiene que cuadrar con el que se ha reportado abajo. Luego, a usted le van a pedir también otro cuadro más, ¿no? Ya aquí vamos a entrar más al detalle con los niños. Vamos a conocer qué edades tienen. Y nos vamos a dar cuenta que de esos 35, ¿no? 7 están en la edad de 4 a 5 años, 20 están en la edad de 6 a 8 años y 8 están en la edad de 9 a 11 años, igualito suma 35 niños, ¿no? Y si se da cuenta también el promedio de asistencia, ¿no? También se va sumando acá de acuerdo a las edades, 6, 15, 4 me da 25 y es el 25 que encontramos acá. Entonces, estos datos es importante tenerlos claros, ¿no? Tenerlos claros y poder reportarlos así, ¿no? Que las sumas cuadren, porque luego cuando usted entregue su reporte al distrito, ¿no? Y si no cuadra, va a ser ahí un dolor de cabeza para la presidenta distrital, porque va a tener que decir, wow, ¿de dónde sacó más niños, no? Y ya ha pasado, ¿no? A mí me ha pasado cuando yo tengo que recibir los reportes locales, a veces las sumas no cuadran, ¿no? Entonces es importante que estas sumas usted lo verifique bien, ¿no? Y que usted pueda ver que todos los números están cuadrando, ¿no? Están así, precisos. A ver. Muy bien. Bueno, este es un ejemplo, ¿no? De 35 niños. Ahora vamos a ir al ejemplo del promedio de asistencia. ¿Cómo lo sacamos? Y acá usted tiene un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, sábado 1, 7 niños. Sábado 2, 5 niños. Sábado 3, 4. Sábado 4, 6. ¿Cuánto da la suma? 22, ¿no? Estos 4 sábados que fueron de un mes nos da 22. Muy bien, tenemos 4 sábados, tenemos 22 en total, ¿no? Sumando cada semana. El promedio, ¿no? 22 entre 4 sería 5.5. Muy bien. ¿Cuántos niños asistieron entonces? 5 y medio. ¿Un niño vino a la mitad? No. En las cifras de personas nunca se puede poner decimales. Siempre se ponen números enteros, porque las personas no vienen por partes. Entonces, si tenemos un 5.5, o así tengamos un 5.2 o 3, siempre se redondea para arriba, ¿no? En este caso son 6 niños los que serían el promedio de asistencia, ¿no? Muy bien, eso es tomando en base a un mes. Obviamente nuestras estadísticas para este año tienen que ser en base a un año, ¿no? Tienen que ser anuales. Entonces usted, de repente, de sus informes anteriores que ha ido presentando a la Junta mes tras mes, puede ir sacando esos números. Ahora, si un sábado o un domingo no hubo clase, no hay problema, ¿no? No hay ningún problema. Usted tiene que promediar cada cifra entre el número de semanas que hubo clase efectivamente, ¿no? Si durante 48 semanas nada más hubo clases en el año, entre 48, ¿no? El total sería 52, ¿no? Porque son 52 semanas al año. Pero si hubo menos, no hay ningún problema, ¿no? Cada uno se promedia en base al número de semanas que se tuvo clases, ¿no? Muy bien, nota 1. Al promediar personas, la cifra siempre se redondea para arriba. Recuerde eso, ¿no? Y nota 2, el mismo cálculo se deberá realizar para todo el año, que es el dato que va en este reporte, ¿no? En este reporte va el cálculo anual. Muy bien. Y luego también el reporte nos da otro cuadrito, y aquí ya es un poquito más por ministerios que se desarrollan en la iglesia. Por ejemplo, si en su iglesia hay iglesia infantil, usted marca una X allí, pone cuántas reuniones de iglesia infantil hubo en el año. Hubo 10, hubo 12, de repente hacen iglesia infantil una vez por mes, entonces hubo 12. ¿Cuál es el promedio de asistencia? Sería la cantidad de niños que asistieron a la iglesia infantil entre 12, ¿no? Porque hubo 12, nada más 12 reuniones, está bien, ¿no? Escuela bíblica vacacional. Hicimos una EBDB de 5 días, ¿no? Pero durante toda la semana tuvimos 100 niños, ¿no? Muy bien, número de reuniones 5, ¿no? Entonces ese 100 entre 5 me dará 20 por día, ¿no? Es el promedio de asistencia 20, ¿no? Igualito así. Para cada una de esas actividades, campamento de distrito si hubo, esgrima bíblico infantil, ¿no? En este caso no es la competencia, sino es los estudios de esgrima bíblico, ¿no? Es lo que se está midiendo acá. ¿Cuántas reuniones hubo, ¿no? Ictus Benjamín, Mirada de Amor, ¿no? Son otros ministerios
que pueden existir en alguna iglesia, en otras no. Este formato es regional, seguramente en algún país existen. Caravanas y otras actividades, ¿no? Ya sin ninguna de estas, usted hizo otra, pone otras también, ¿no? ¿Cuántas reuniones y el promedio de asistencia? Para reportar este cuadro, se deberá realizar el mismo cálculo que lo he explicado anteriormente para cada una de las actividades. Muy bien, por último, el reglamento nos habla también de las responsabilidades de la Junta Local de DNI. Yo creo que una de las principales que revisé por allí acerca de la Junta Local de DNI es, y que una vez comencemos, o ya estamos comenzando el nuevo año eclesiástico, deberíamos hacerlo, ¿no? Con la nueva Junta de Escuela Dominical o de DNI que se elige en la iglesia, es hacer un plan estratégico de discipulado, ¿no? ¿Cómo pensamos alcanzar, ¿no? a las personas de la comunidad este año? ¿Cómo los vamos a guiar en ese sendero de gracia? Es una de las funciones importantes que se le delega ahora a la Junta Local de DNI, hacer un plan estratégico de discipulado de la iglesia, ¿no? Y también coordinar capacitaciones con JNI, con MNI, también son parte de las cosas que tiene este reglamento. Otra de las cosas que nos dice el reglamento son los maestros y líderes, ¿no? Algunas de sus funciones, ¿no? Cómo son elegidos, responsabilidades de liderazgo también, ¿no? Los demás líderes de DNI, cuáles son sus responsabilidades. Y también nos habla acerca de la administración y supervisión de DNI, ¿no? Cuando va creciendo, ¿no? Cómo podemos establecer supervisores. Y también sobre las convenciones y elecciones de DNI, ¿no? Cuáles son la guía, ¿no? Para la convención. Quiénes son los miembros de la convención, todo eso está en el reglamento. Y también el Concilio Global de DNI, ¿no? Cómo está compuesto y las enmiendas de este reglamento, cómo se realizan. Entonces, en cuanto al reporte de estadísticas y reglamento, esto sería principalmente lo que hay que conocer. No sé si hasta ahí de repente hay alguna pregunta. Hermano, una consulta. Tal vez me quedé con una duda de el primer cuadro, en donde creo que está anotado la matrícula y la asistencia, pero al lado dice discipuladores. No entendí muy bien esa parte. ¿Qué va ahí? En el primer cuadrito. Ya sí, ahorita lo voy a mostrar Sí, decía entonces. Voy a niños, mostrarlo con el formato jóvenes. mejor. Ajá. No me quedó muy claro. Ahí está, en el de acá, hermanito, en la parte Sí, de ese de acá. aquí. Ajá, ese de acá. Pero voy a mostrarlo mejor con el formato. Acá lo tengo abierto. De repente por ahí alguno todavía no lo ha visto. Ese, Este sí. es el formato, son 2 hojas. Ya, y acá salen todos los cuadros. Este es el primero general, donde está la lista de matrícula y también el promedio de asistencia. Y luego tenemos este de aquí, ¿no? Que dice etapas de discipulado en el sendero en la gracia. Ya sabemos que aquí, bueno, es un poquito subjetivo también, ¿no? Tenemos que ir colocando las cifras. Y estimados son, o sea, es aconsejable hacerlo con estimados, ¿no? Porque nosotros no vamos a llegar a saber verdaderamente si una persona está, bueno, en gracia prevenida y gracia salvadora sí, pero gracia santificadora es un poquito más subjetivo, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que cuadre de acuerdo a los números y de acuerdo también a lo que nosotros vamos viendo de las personas. Ahora, en la columna de discipuladores, lo que se coloca son las personas que están discipulando, ¿no? Que están guiando a otros ya, ¿no? ¿Cuántos discipuladores tenemos? Es lo que se quiere calcular en esa columna. Ah, ya. Pues sería en ese caso, discipuladores, ¿cuántos discipuladores hay dándole para niños, no? ¿Cuántos Ajá. discipuladores para jóvenes hay? Bien. Uh-huh. Si hay niños de repente de 11 años, 10, puede haber, ¿no? Que están guiando a otros niños ya. No necesariamente que les estén enseñando en un libro discipulado, pero ya están siendo guía para otros niños. Ya se podría denominar como un niño discipulador, ¿no? Porque ya está siendo guía en el sendero de gracia. Entonces, es allí, ¿no? Donde van las cifras. De repente, jóvenes y adultos sí es un poquito más fácil de determinar, porque hay jóvenes, hay adultos que están discipulando, ¿no? Listo. Este formato también nos habla sobre el sendero en la gracia, nos pregunta, ¿no? Si ha recibido entrenamiento sobre el sendero en la gracia. Usted pondrá sí, no, ¿no? De acuerdo a lo que haya sucedido. Y si su iglesia ya participó del enfoque de 6 semanas, ¿no? Recordemos que la iglesia también ha provisto clases de 6 semanas, ¿no? Es como una mini campaña del sendero en la gracia,
en la que todo lo que yo le expliqué de manera general se va llevando de manera un poquito más específica para que toda la iglesia lo conozca, ¿no? La idea es que toda la iglesia conozca acerca del Sendero de la Gracia y se logra a través de esas 6 semanas de estudio. Luego en el formato tenemos ya especificadas las edades, ¿no? Hasta qué edad se consideran niños según ese formato sería de los 0 a los 11 años, y los jóvenes se están considerando de 12 a 24 años. Adultos de 25 en adelante, ¿no? Son así como están clasificados acá. Luego, en este cuadro vamos a indicar con niños qué días tenemos clases. Los sábados y los domingos, puede ser, muy bien. ¿Con qué frecuencia? Semanal, quincenal, se marcará también. ¿Y dónde se dan estas reuniones? Puede ser que algunas sean en la iglesia, otras sean en una célula, puede ser en una casa en todo caso, otros, ¿no? Entonces, se puede marcar más de uno en cada columna, ¿no? Eso no hay ningún problema. Una consulta, buenas noches. Buenas noches, hermano. Dígame. ¿Cómo está, hermano? Saludamos aquí de Chimbote. A ver, ese formato, ¿nos van a alcanzar prontamente para ir familiarizándonos ya con el trabajo que queremos hacer? Sí, el formato ya está disponible. Ya. No hay ningún problema. ¿Aló? Se cortó la línea, creo. Hermano, lo escucho. Yo lo estoy escuchando. No, el asunto, ya, eso, usted está hablando